Hola, mi nombre es Giovanna Rivera. Te saludo desde la Ciudad de México y te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78:38. Bendiciones. El concepto de la indignación justa es uno de los aspectos más profundos y, a menudo, malentendidos del carácter de Dios. En una sociedad donde la ira se relaciona generalmente con emociones fuera de control, es fácil proyectar esa percepción humana en nuestra comprensión de Dios. Sin embargo, la Biblia nos presenta una imagen completamente diferente. La ira divina no es caprichosa ni arbitraria, por el contrario, es la respuesta perfecta del amor y la justicia ante el mal que destruye a sus criaturas amadas. Cuando pensamos en la ira de Dios, tal vez nos cuesta imaginar cómo puede coexistir con su misericordia y paciencia infinitas. ¿Cómo un Dios de amor puede enojarse? La respuesta se encuentra en entender que su ira no es un reflejo de frustración humana, sino una expresión de su celo por proteger a los vulnerables, defender la verdad y restablecer el orden justo en su creación. En este sentido, el ejemplo de Jesús al purificar el templo nos ofrece un vistazo claro a lo que significa la justa indignación. Hoy estudiaremos cómo la ira de Jesús en el templo, descrita en Mateo 21:12 y 13 y Juan 2:14 y 15, nos revela la naturaleza divina del enojo justo. Exploraremos cómo este episodio no solo nos ayuda a comprender mejor el carácter de Dios, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el pecado y la justicia. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios, y esto es Estudiando la Lección. Martes, 28 de enero. Indignación justa. La ira de Dios es, por definición, santa y justa. No está basada en emociones volátiles o en un deseo egoísta de venganza, sino en un profundo amor por la justicia y el bienestar de su creación. En Mateo 21:12 y 13 y Juan 2:14 y 15, vemos un ejemplo claro de esta indignación justa. Jesús entra en el templo y, al observar cómo se había convertido en un lugar de comercio y explotación, reacciona con firmeza. Él expulsa a los mercaderes y vuelca las mesas de los cambistas, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Este acto no fue un estallido de ira descontrolada, sino una acción deliberada para restaurar el propósito sagrado del templo. La reacción de Jesús revela varios aspectos importantes sobre el enojo divino. En primer lugar, muestra que la ira de Dios surge como una respuesta al mal, especialmente cuando éste afecta a los más vulnerables. El templo, que debía ser un lugar de encuentro con Dios y de comunión espiritual, se había transformado en un espacio de corrupción, donde los líderes religiosos explotaban a los pobres mediante la venta de animales para sacrificios a precios exorbitantes. Esta explotación contradecía directamente el propósito de Dios para su pueblo y su lugar de adoración. En este contexto, el celo de Jesús por la santidad del templo era una manifestación de su amor por aquellos que estaban siendo engañados y oprimidos. Ahora, reflexionemos sobre la pregunta: ¿qué nos dice la reacción de Jesús en estos pasajes acerca del enojo divino en respuesta al mal? En el relato de Juan 2:14 y 15, se menciona que Jesús hizo un látigo de cuerdas antes de expulsar a los mercaderes. Esto indica que su acción no fue impulsiva, sino planeada. Este detalle es significativo porque subraya que la ira divina es siempre intencional y dirigida hacia el mal, nunca hacia las personas como individuos. Jesús no buscó dañar a los comerciantes, sino confrontar el sistema corrupto que había distorsionado el propósito del templo. Además, la indignación de Jesús es un recordatorio de que Dios no permanece indiferente ante la injusticia.
Su ira es una expresión de su amor por la humanidad y su deseo de restaurar lo que el pecado ha dañado. Marcos 10, 13 y 14 y Marcos 3, 4 y 5 ofrecen más ejemplos de esta ira justa. En el primer caso, cuando los discípulos reprendieron a quienes llevaban niños a Jesús, él se indignó y dijo: «Dejad a los niños venir a mí». Aquí vemos que la ira de Jesús surge como una defensa de los indefensos y un rechazo a las actitudes que los excluyen de su reino. En el segundo caso, Jesús confronta a los fariseos por su hipocresía y dureza de corazón al cuestionar si es lícito sanar en sábado. El texto dice que los miró con enojo, pero también con tristeza, mostrando que su ira está entrelazada con compasión. Este detalle es crucial porque nos muestra que la ira divina no es un fin en sí misma, siempre busca corregir, sanar y restaurar. Este principio se aplica también a nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar su carácter, incluyendo su indignación justa frente al mal. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestra ira no se contamine con egoísmo o venganza. Efesios 4:26 nos exhorta: «Airaos, pero no pequéis». Esto significa que es posible experimentar una ira santa, pero siempre debemos permitir que sea guiada por el Espíritu de Dios, no por nuestras emociones humanas. En última instancia, la purificación del templo nos apunta hacia la obra redentora de Cristo. Así como Jesús limpió el templo físico, Él desea limpiar nuestros corazones, que son ahora el templo del Espíritu Santo. Su ira contra el pecado no es un rechazo hacia nosotros, sino una invitación a abandonar aquello que nos separa de su presencia. Romanos 5:8 nos recuerda: «Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros». Este amor asombroso es la base de su paciencia y también de su ira contra el pecado. Que al reflexionar en esta lección podamos entender más profundamente el carácter de Dios y su llamado a vivir en justicia, misericordia y humildad delante de Él. Que su Espíritu nos guíe a ser celosos por su reino, amando la justicia y mostrando su gracia a un mundo necesitado. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads, y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.